Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Elsie Daniela Carvajal Romero y el día de hoy vamos a hablar sobre las diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Mi grupo está compuesto por 5 integrantes, incluyéndome, comenzando por Carlos José Fernández Moscote, Eloíset Ortega Velázquez, Doris Daniela Gómez Castaño y Liz Esther López Solar. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el curso Contratación Pública y Privada del programa Contaduría Pública. Nuestra tabla de contenido está compuesta por 6 partes. Diferencias entre el contrato público y privado, partes del contrato, principios del contrato, tipos o clasificación de contrato, responsabilidad por incumplimiento del contrato y una breve explicación del principio de igualdad e interés general y particular. Debemos saber que los contratos, sean privados o sean públicos, tienen unas bases y unos conceptos esenciales que los hacen contratos desde el punto de vista de la definición. Y para ser privado o público dependen del carácter que tengan las partes del mismo, siendo pues el contrato privado aquel donde ambas partes hacen parte del mundo privado en lo que concierne al objeto y finalidad del mismo. Y en cuanto al contrato estatal, es aquel en el cual una de las partes es el Estado, el cual como fin último busca el beneficio de toda la comunidad a la cual representa. Partes del contrato. Recordemos que la contratación pública es aquella que se da cuando las entidades públicas contratan personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con algunas de sus obligaciones. Mientras que contrato privado es un acuerdo entre dos partes. En un documento se explican las condiciones, cláusulas y datos de ambas partes han acordado previamente. En el caso de la compra de un bien, también aparece el precio. Finalmente, el documento es firmado por las partes afectadas y así manifiestan su consentimiento. Cuando hablamos de la contratación pública, las partes del contrato se dividen en 3 etapas: la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. Dentro de la etapa precontractual hablamos sobre la planeación del contrato y la elaboración de los estudios. La etapa contractual, que es la más extensa, es la que lleva la elaboración del contrato, supervisión o interventoría, modificación de contratos, adición y prórrogas, otras modificaciones, suspensión de contratos, cesión de contratos, terminación anticipada de los contratos por mutuo acuerdo, medidas por el incumplimiento del contratista. En la etapa postcontractual podemos encontrar la liquidación de contratos, liquidación por mutuo acuerdo, liquidación unilateral y liquidación judicial. Mientras que en la contratación privada, sus partes son título, cuerpo sustantivo, exposición, cuerpo normativo, cierre y anexos pactados por ambas partes. Cuando hablamos de principios, hacemos relevancia a un conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de una organización o un soporte para la visión, la misión y las estrategias de un objetivo que queremos alcanzar. Dentro de la contratación pública tenemos principios como transparencia, de economía, previsibilidad, valoración de costos ambientales, de selección objetiva, principio de planeación, de concurrencia y de equidad, entre otros. Y en la contratación pública privada, encontraremos principio de autonomía de la voluntad, principio de obligatoriedad, sociabilidad, eficacia, de causa concreta,
intangibilidad, entre otros. Bueno, en la clasificación de contratos dividimos que tipos de contratos públicos encontramos contrato de obras públicas, contrato de concesión de obras públicas, contrato de concesión de servicios, contratos de suministro, contratos de servicios y contratos mixtos. En los contratos privados encontramos que hay contratos unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, principal, real, solemne, consensual, conmutativo, aleatorio, entre otros. Bueno, responsabilidad por incumplimiento del contrato. La responsabilidad contractual tiene su origen en un contrato que ha sido firmado por dos partes. Una de ellas incumple con las obligaciones que asumió, causando un perjuicio o daño a la otra. En consecuencia, quien sea responsable de causar el daño o perjuicio debe compensar o indemnizar a la otra parte. La responsabilidad contractual tiene su origen en el artículo 1602 del Código Civil colombiano, que otorga al contrato la calidad de ley para las partes, que quedan obligadas a cumplir lo pactado. Cuando se da el incumplimiento, las medidas que se toman a seguir al frente, o sea, las medidas que se toman a continuación al dicho incumplimiento son multas, declaración de incumplimiento, terminación unilateral anticipada, declaratoria de caducidad. Bueno, el principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad es uno de los más importantes en el ámbito de la contratación pública. Exige que todos quienes se hallen aptos para concurrir a un proceso de contratación reciban igual trato sin discriminación alguna, por la cual la administración pública no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección o beneficiar a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. Gracias por su atención.